Bienvenidos a Locas por las Pesas, este es el capítulo 2 y es las mejores del país en la pretemporada. Hoy tenemos a Wendy Costero, que es de la categoría menos 53 kilos y menos 48, ¿es así? Bueno, Wendy tiene 23 años, es venezolana, es estudiante de ingeniería en software y representa el club Focus, ¿no? Vivís en Chile. Sí, vivo en Chile. Ok. Bueno, ¿hace cuánto haces pesas, Wendy? Hace como unos 3 años. ¿Y desde cuándo competís? Competí literalmente las 2 semanas de haber partido, pero así como ya a nivel nacional, como hace 2 años. 2 años. ¿Y nacionales cuántos tenés en tu haber? Tengo 3 nacionales ya. Increíble, o sea, empezaste y ya metiste 3 nacionales. Y Wendy, en el último nacional saliste segunda. Sí, Divina. Ese era el último nacional. hoy fue muy duro, porque como que cambié totalmente mi forma de entrenar como este último año, y gracias a eso como que se vieron los frutos en el nacional. Pero como tal, la preparación y todo estuvo muy dura. Pendiente de la comida, de los porcentajes, y en verdad como que puse todo de mí para dar lo mejor en el nacional. ¿Cuál de las cosas dirías que fue el mayor cambio o ajuste que hiciste en este último nacional? Bueno, varios en verdad, porque me cambié de entrenador y él me estructuró completamente como mi rutina, como yo la venía haciendo. Y además de eso fue como el cambio de la categoría, porque yo antes era 49, pero ya en la 49 a mí me costaba darla, como que me costaba por el tema de que ya había más o menos subido o no me preocupaba tanto de la comida, digámoslo así, y era enfrentarme al reto de bajar a la 48. Entonces ahí estuve como que por primera vez como hacer dieta y usar como a mi favor en el rendimiento la parte de la comida, que eso nunca lo había hecho. ¿Estás más holgada, por ejemplo, para no te tenés que deshidratar o también te deshidratás o ese tipo de recurso para llegar en pesaje? Para el nacional, El último, sí. sí, sí, tuve que llegar a las últimas para el nacional, porque para que tengas contexto, una semana antes más o menos del nacional fueron las fiestas patrias, que las fiestas patrias acá son como que comer, 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 comer mucho asado y todo, y es como casi imposible no comer, y ahí como que me jugó un poco en contra, pero bueno, se dio todo. Pero también por todos días por semana entrenás. Entre 5 y 6. 5 y 6 es alto rendimiento. ¿Y te queda cerca el centro de entrenamiento Focus Club? O sea, nosotros no tenemos un club como tal. Yo entreno en un box como aparte particular y me queda más o menos cerca, pero no tanto. No tanto. ¿Y cómo se sintió ser una de las mejores del país en este último nacional? O sea, en verdad, un orgullo muy grande porque era una meta que yo tenía. De hecho, todos los nacionales era como mi objetivo al final y los dos primeros no pude porque, claro, me faltaba más entrenamiento, me faltaba hacerme más fuerte. Y como te conté anteriormente, el tema de que estructuré completamente mi entrenamiento, usé a favor el tema de la dieta y siento que todas esas pequeñas cosas, todos esos pequeños esfuerzos extra que hice que no hacía antes, fueron los que me hicieron llegar hasta ahí. Entonces, al final, todo ese esfuerzo, verlo reflejado en ese resultado, de verdad que me deja contentísima, súper orgullosa de mí misma. Nacional y ser una de las mejores. ¿Qué haces inmediatamente después? Me como una hamburguesa por lo que te dije, que tuve que deshidratarme y tuve que hacer todo eso. Pero en verdad después reflexionar un poco como la pausa y ver como qué cosas puedo mejorar porque al final quedé segunda, pero mi objetivo era quedar de primera. Y estuve muy cerca de eso y siento que igual por lo mismo que te conté antes de la dieta, me jugó un poco en contra porque me bajó algo el rendimiento por el tema de la deshidratación. Entonces, al final es evaluar todos esos posibles casos que hubiera pasado, que no pasaron, y al final, a ver, ¿cómo decirlo? Como que no vuelva a pasar la siguiente vez. Digamos, como no cometer los mismos errores para una próxima vez y así tener
así poder demostrar el mayor rendimiento en el nacional. Yo creo que Wendy Costero en el próximo nacional es primera, porque ya lo tenés ganado en tu mente. Sí. Es que para la gente que no hace pesas o que no hace deporte, quizás le podemos explicar que a veces nosotros tenemos ya ganado los torneos o las cosas o los proyectos y después lo vamos cumpliendo a corto o mediano plazo, pero uno ya en la cabeza lo tiene. Sí, totalmente. Wendy, ¿y cómo es un día tuyo de atleta? A ver, el día mío empieza yendo a la universidad, porque como te conté antes, soy estudiante y más o menos intento equilibrar las dos cosas, pero al final las pesas son mi vida y es como lo que a mí me hace feliz, entonces muchas veces tengo que quizás hasta equiparar la universidad con el deporte, porque al final es mi pasión, porque una carrera es, claro, es importante, pero más que eso siento que es como lo que tú, no sé, como lo que realmente a ti te mueve. Y para mí eso son las pesas. Entonces yo voy a la universidad y si es que ya se me hace la hora y ya tengo que entrenar, o sea, voy a clase, luego estudio y luego si me queda algo por estudiar, pero ya se hizo la hora y ya tengo que entrenar, voy a ir a entrenar. Entonces, más o menos así es mi día. Wendy, ¿cómo llegaste? Porque estás súper enfocada y es tu pasión las pesas. ¿Cómo llegaste a las pesas? Ya, bueno, yo llegué a las pesas de una manera muy random. Fue que yo, bueno, en mi misma universidad hay como un club de pesas, digamos, y el profesor como que, o sea, yo en un principio era muy, o sea, yo soy muy bajita, y además en ese momento era muy flaquita. Yo creo que pesaba como unos 40 kilos. Y en ese momento, en ese club necesitaban a alguien de la categoría 45. Entonces, yo no sabía levantar, nunca había levantado nada, y me ofrecieron como enseñarme para estar en el club para poder participar en competencias al final, como de manera universitaria. Y ya, así conocí las pesas. O sea que gracias a alguien que te digo, necesitamos una chiquita para nuestra categoría, se fue dando y de repente, ¿cuándo dijiste, te empezaron a enseñar y cuándo dijiste, no, esto es lo mío? Ya, ¿Cuánto mira, te tiempo? cuento. Lo que pasa es que yo antes de eso estaba también, digamos, en otro club de la universidad, pero jugando futsal. Nada que ver. Y me costaba mucho, me costaba muchísimo. Pero lo que más me gustaba de futsal era cuando íbamos a entrenar a la sala de pesas. Entonces, como que entre todas mis compañeras, yo era la que más destacaba porque era la que más hacía en sentadilla, en hip thrust, en press de banca. Y como que cuando ya me mostraron este mundo que era como solo pesas, que no había que correr, muchas gracias, creo que me enamoré al instante. Como que, y también eso de darte cuenta de que tu esfuerzo se ha reflejado de manera casi transparente, porque en juegos colectivos es muy difícil, como que tú puedes dar todo, pero depende de muchos factores al final. En las pesas es como solo tú, la barra y tus nervios, tu cabeza. O sea que siempre estuvo ahí, porque la preparación física de futsal es lo que te llevó también a enamorarte de las pesas. Y después se dio Sí, naturalmente cuando ese club te llevó a entrenar pesas. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Lo que te queda, ¿no? Porque bueno, también además de ser estudiante, soy emprendedora porque soy cofundadora de una startup que se llama Preu AI. Y básicamente lo que hace es que ayuda a los estudiantes a poder entrar a la educación superior a través de una aplicación. Entonces, eso es lo que hago en mis tiempos libres, como trabajar, buscar, como, porque yo lo que estudio es software, pero también innovación. Entonces, me gusta mucho esa parte de crear, de buscar soluciones a las cosas, de ayudar a las personas. Y eso hago en mis tiempos libres. nada, vos también sos influencer de pesas porque subís un montón de reels que son, la verdad que son súper interesantes porque compartís un montón de información que quizás cuando uno ve un referente elite no conoce esa información, no se ve si no fallan, parece que todo es magnífico, todo es fantástico y vos mostrás también un lado que todos los deportistas vemos y sentimos, pero no está accesible. ¿Querés contarnos un poco de cómo es ser influencer de pesas o cómo se te ocurrió? Sí, mira, te cuento. Lo que pasa es que en mi mismo camino de partir en las pesas yo no conocía nada. Y la misma cosa, o sea, de que yo era muy flaquita, yo nunca me había pesado en mi vida.
Entonces el tema pesaje, por ejemplo, era algo totalmente desconocido para mí. Además del tema de manejar las cargas, de las comidas y todo ese montón de cosas que engloban las pesas, que es mucho más que solo levantar una barra. Entonces, al final yo siento que yo nunca tuve esa persona que me guiara realmente en mi paso a paso cuando yo partí. Entonces, claro, yo al final en las redes sociales igual buscaba eso mismo y nunca lo conseguí, como que siempre hay gente dándote consejos de cómo levantar y todas esas cosas, pero al final nadie habla de qué hay detrás de todo eso, qué es la persona detrás de las pesas. Entonces, eso es como lo que a mí me motivó a partir mi cuenta de Instagram, porque al final me daba esa ventana para yo poder comunicar todo lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado cuando yo partí. No, y a mí, cuando veo algunas cosas tuyas me siento súper identificada. Por ejemplo, justo te voy a preguntar si alguna vez te tomaste un descanso del deporte este que es el levantamiento olímpico de pesas. Realmente no, así como hace un mes, más o menos, me tomé un descanso de un mes, pero no porque yo quisiera, es porque mi entrenador me dijo que ya, porque competí muchas veces, competí como unas 10 veces este año, entonces me dijo que ya, había que darle un descanso al cuerpo, pero si fuera por mí, no. Contabas un poco de toda esa transición cuando uno se toma un par de semanas, cómo es volver a levantar, porque la gente piensa que uno deja de hacer, los que no hacen pesas, y volvés como al vóley o el hockey, que tienen su pretemporada, que se van de vacaciones y vuelven y a lo sumo te cansás un poco corriendo, pero nada más. Pero en las pesas no es así, en las pesas hay que volver a hacerte fuerte de a poquito, progresivamente, y a veces es muy frustrante cuando pasa eso. Y yo el otro día veía cómo era tu proceso de volver a levantar en ese mes que te tomaste. Sí, totalmente. Como que uno piensa, porque al final todo ese tiempo que yo estuve sin levantar no es porque yo quisiera descansar, era porque, como te comenté, fue unas vacaciones forzosas. Entonces, yo todos los días estaba pensando en querer ir a levantar, querer ir a levantar y no podía. Entonces, yo, el primer día de hecho, yo estuve como hinchándole a mi entrenador, así como cuando se entrena, cuando se levanta. Y ya cuando llegó el día, como que yo dije, no quiero más. Porque es que te da un golpe de realidad, pues, porque tú crees que vas a hacer los mismos pesos que hacías antes, pero no es así. Es un proceso más lento y hay que tener paciencia. Y, y yo creo que es una de las cosas más difíciles como deportista, más si estuve todo el año levantando pesos súper pesados, llegar y no poderme ni mi 60%. Un choque de realidad. Pero también te permite valorar todo el esfuerzo que hiciste durante el año y todo lo que alcanzaste, porque a veces uno es súper crítico y dice, ay, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, pero cuando te pasa eso, empezás a decir, che, la verdad que lo que estaba haciendo estaba muy bien, entonces también te ayuda a valorar todo el esfuerzo y todo lo que venís logrando. Wendy, ¿qué haces Totalmente. cuando estás frustrada? Porque el deporte, viste, es todo el tiempo frustrarse, más las pesas, que a veces no salen las cosas. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué recurso tenés? A ver, para frustrarme, te lo digo porque igual me pasó hace poco con el tema de volver a entrenar y yo creo que lo más importante, que igual me pasa con la universidad muchas veces, porque como tengo que dejar a veces de lado cosas de la universidad por entrenar, tú te preguntas como que ¿para qué estoy haciendo esto si me va mal todo el tiempo? Y la respuesta que yo te podría dar es tener un propósito, porque si tú tienes una visión clara de a dónde tú quieres llegar, vas a llegar como sea, independiente de que tengas días buenos, días malos, porque al final tú lo ves como desde atrás y ves un camino gigante. Y de este camino que es súper gigante, si tienes un tropecito aquí súper chico, como que te va a dar lo mismo. Eso mismo pasa como cuando uno tiene un día malo en las pesas, como que es una parte tan chiquita del camino que tú quieres recorrer realmente que esa frustración es solo momentánea porque a donde tú quieres llegar después de superar eso eh, es como es como la verdadera lucha que tú tienes que atravesar para llegar a donde quieres llegar. Vos me dijiste que eras universitaria, además me dijiste co-founder de Startup, ¿no? Que era esta Sí, ayuda que tenés para educación superior. ¿Y tenés alguna beca o ayuda financiera en el deporte?
En el deporte como tal no tengo ninguna ayuda financiera, pero sí tengo mucho apoyo de mis papás y de mis entrenadores, que realmente ellos como que hacen, o sea, todo el valor que a mí me dan lo hacen por vocación, por el amor que le tienen a las pesas y a sus deportistas. Entonces, como que yo por ese lado ya estoy ganada, en verdad, como Se ve con que ese hiciste apoyo. un muy buen cambio con el cambio de entrenadores, ¿no? Porque se te ve muy contenta y además los progresos se notan. Sí, totalmente, porque mis entrenadores al menos no solo se enfocan en la parte de como física rigurosa, sino que también buscan trabajarte la mente, por así decirlo, como que tú puedas tener confianza, que tú puedas como seguir cuando las cosas se pongan difíciles, que es justamente lo que pasa cuando las pesas pesan. Entonces, Tú y la mente es fundamental. sí. ¿Cómo te sentís en la pretemporada? Expliquémosle a la gente que no hace pesas o que no conoce qué es la pretemporada. Bueno, básicamente la pretemporada son como todos esos entrenamientos previos que te preparan físicamente para llegar al momento de la competencia, cuando ya uno empieza a levantar máximos, máximos, máximos. En esta época ya son como mucho volumen quiere decir que haces muchas repeticiones, quizás no con tanto peso, pero sí con pesos que te cuestan por la cantidad de repeticiones que haces al final. Entonces es una época, digamos, relajada en el sentido de que quizás no tienes que dar la categoría, quizás no tienes que hacer los pesos más altos, pero sí tienes que tener mucha resiliencia y mucha constancia y mantenerte enfocada en este periodo donde quizás no vas a ver los frutos de un día, o sea, de la noche a la mañana, porque necesitas estar, supongamos, todo un mes en un concentrado en el que estás levantando, no sé, 60 al 70% de tus pesos, y al final uno no ve como lo que realmente eso va a dar frutos. No sé Y si me aparte estoy explicando. entrenando con más cantidad de repeticiones y al 60% también te permite de no solo ganar volumen, sino también lo que es las correcciones técnicas que quizás en el periodo competitivo no podemos hacer porque se nos descoordina algo, podemos corregir, pero estamos levantando siempre máximos y es como que este periodo que no es competitivo es como que se te limpia un poco la técnica y vas ajustando cosas que con el 60% lo podemos hacer. Es un periodo también donde algunos, según la planificación, te hacen hacer saltos, cardios, te están preparando para volverte fuerte para el periodo competitivo. ¿Y cómo te sentís con la pretemporada? Porque, viste, al no tocar máximos, nosotros nos volvemos a veces un poco ansiosos y loquitos. Sí, sí. Pero bueno, eso es muy cierto. Pero claro, tú no puedes ver el resultado de algo si todo el tiempo lo estás como abriendo. No sé si me explico, como que tienes que esperar a que eso se coseche, por así decirlo, y eso lo vamos a ver en la temporada. Entonces, en verdad, tener paciencia y disfrutar los entrenamientos, porque a mí me encanta entrenar, independiente de competir o no, como que me hace feliz. Ay, qué bueno que lo que contás. Así que cuando vos no competís, igual estás contenta y estás focalizada. No, pero en la pretemporada igual me da tiempo de poder, no sé, crear lo mismo que tú decías, como hacer todas esas cosas que no puedes hacer cuando ya estás en la competencia, como esos errores técnicos o esa estructura que tiene que tener tu cuerpo para al final poder prepararse para esos pesos más altos. Entonces, yo lo veo como que es una inversión a largo plazo, al final, eh, porque no sé, cuando estaba supongamos, cuando yo estaba en el Nacional, yo decía, oh, cómo me gustaría tener más sentadilla para que me costara menos un clean, por ejemplo, y así podría levantar más. Esta es la época donde vas a poder conseguir esa sentadilla que querías en ese momento. Entonces, eso yo creo que es como lo que me mantiene como motivada, porque sé que el esfuerzo que estoy haciendo ahora, no lo voy a ver ahora, pero lo voy a ver después y vas como que va a valer la pena. No, y aparte, ¿cuál es tu objetivo mayor o por mediano o largo plazo? ¿Cuál dirías Bueno, que? en mediano largo plazo me gustaría representar a Chile de manera internacional en las pesas.
Quizás ahora todavía me falte, como ya reconozco que todavía me falta nivel para llegar a eso, pero al final es mi objetivo, es parte de mi propósito, entonces trabajo todos los días para poder llegar ahí. Y seguro lo vas a lograr, seguramente. Y cuando iniciaste, ¿te imaginabas haber ganado un nacional? ¿O por lo O sea, menos lo soñabas? sí lo soñaba, pero te lo juro que yo veía, porque yo, como te dije, o sea, yo partí siendo muy flaquita, muy chiquita, nunca había tocado una pesa, entonces como que yo veía a todas mis demás compañeras y yo decía, ¿cómo levantó tanto? Y no lo podía entender. Entonces, yo veía a las personas que, por ejemplo, iban a los nacionales y yo las veía como acá, como, wow, cómo lo hicieron. Y, y al final siempre fue Sos como algo parte de eso, aspiracional para mí. sos parte de eso, de las WOW. Sí, sí. Bueno, ¿y qué le dirías a una persona que nos está mirando que no se anima a hacer pesas? Que ve a todas levantando un montón de peso, con una estructura, dice, me gusta, pero no sé si dedicarme o no al levantamiento. ¿Qué le dirías? O a una persona que recién inicia, pues a veces pasa, entras al gimnasio y ves a todas esas bestias y decís, oh, no voy a llegar ni ahí. Sí, mira, lo que yo le diría, porque muchas veces yo, como te dije, he estado ahí, le diría que, porque yo antes pensaba que las cosas se daban como fortuitamente, como que alguien un día llegó y ya levantaba muchísimo. Y no es así, porque en verdad todo lo que tú logres en la vida lo vas a poder ir construyendo, pero gracias a ti, no gracias a que alguien te regaló algo o gracias a un talento. Es todo gracias a tu esfuerzo día con día, como a todas las pequeñas micro decisiones que tomas en el día, son las que te van a llevar a llegar a donde tú quieres estar. Entonces, si tú ves a todas estas personas y tú las ves como, wow, tú vas a decir, espera, estas personas están quizás en un nivel más alto que yo, pero yo también voy a poder llegar ahí porque necesito hacer A, B, C. Y si yo hago A, B, C, yo voy a llegar allá. Entonces, dejar como de ver las cosas que son imposibles, porque a mí me pasaba lo mismo. Yo pensaba que las cosas antes eran imposibles, yo pensaba que llegar a un nacional era imposible y no es así. Porque simplemente tienes que hacer las cosas bien, seguir los pasos al pie de la letra y vas a poder hacerlo. Estás hablando con vos, porque es como que motivás mucho. A mí, yo te admiro, porque siempre veo tus reels y digo, dice cosas tan lindas y que te reayudan de temas que nada, que todos los deportistas vemos y sentimos, así que nada, te felicito por todo lo que haces, la verdad, emprendedora de todo, no, todos los tildes, ¿viste? Todos los tildes. Así que nada, yo creo que no hay dudas que vas a representar a Chile internacionalmente. Yo creo que ya sos una ganadora. Antes de hacerlo, para mí ya está ganado todo. Muchas gracias.